La otra dimensión. Quiero contarles algo que está aún sucediendo en mi hogar, pues últimamente me ha llegado la sensación de que no estamos solos mi hija y yo en casa, ya que se siente la presencia de alguien más, o quizás, mejor dicho, de algo más. Sobre todo por las noches es cuando más se puede sentir esta extraña presencia que particularmente ha cambiado de un momento a otro. Y es que no sé si les ha pasado a ustedes o solo sea yo que tenga esa idea, pero estos últimos días, más que nada por la noche, he llegado a sentir que el tiempo transcurre más lento. Incluso pensé que la noche era más larga que el mismo día. Ya han pasado varios meses desde que mi esposa se nos adelantó. Fue un proceso duro para mi hija de 7 años y para mí. Varias veces, cuando mi hija duerme, me tormento por las noches preguntándome por qué nos pasó esto. Y fue desde aquí que me alejé de Dios por un tiempo. No quiero ahondar el tema de cómo se nos fue mi esposa, pero sí quisiera contarles lo que nos ha estado pasando desde su pérdida. Todo inició hace un par de meses después del fallecimiento de ella. Mi hija se había ido a dormir mientras yo terminaba de recoger la cocina, cuando una fuerte tormenta se veía venir. Se podían escuchar los estruendosos relámpagos que iluminaban todo el cielo. Tan fuerte se venía la tormenta que amenazó un par de veces en que se fuera la luz, algo que no me convenía, pues yo trabajaba de noche, pero por fortuna al día siguiente sería fin de semana. Terminé las actividades del hogar. Tomé mi laptop y me senté frente a ella para empezar a revisar correos, y a los pocos minutos se escuchó un ruido muy parecido al que hace uno cuando usa un mouse de computadora. Pareciera que alguien estaba picoteando en alguna ventana en algún punto de la casa. Al principio pensé que este ruido provenía del eco que hacía yo al dar clic en el ratón, pero mientras lo tenía sin usar, escuché nuevamente ese ruido. No se podía tratar de alguna persona. Después de la muerte de mi esposa, mi hija y yo decidimos irnos a vivir a otro lado con el fin de olvidar todo aquello que nos traía tanto dolor, y logramos encontrar un departamento en el tercer piso. Por ello, pensé que el ruido se trataba de algún pájaro o murciélago que ya nos había pasado antes. Aún así, me acerqué a la ventana para ver qué era aquello que hacía ese ruido. De la nada, con los relámpagos de la tormenta, aparecía una mancha que se hacía cada vez más grande. Después, el rostro de una niña se comenzó a formar, y para dejárselos más claro, se podría decir que por fuera de la ventana, una niña estaba pegando su rostro y se deformaba su silueta. De pronto, atrás de mí, volví a escuchar aquel ruido de que alguien estaba picoteando algo. Me di la vuelta por instinto y pude darme cuenta que el sonido provenía del pasillo y casi podría asegurar que salía de un espejo. Y antes de ir a ver, miré hacia la ventana y el rostro de aquella niña ya no estaba. Conforme me acercaba al espejo, podía apreciar de perfil que había una manita que picaba dentro del espejo, pero pareciera que quería romperlo, ya que cada golpe que hacía, el espejo se sacudía. Este espejo, mi esposa lo usaba para verse de cuerpo completo cada vez que se arreglaba, y cuando por fin quedé frente a él, pude ver a una niña muy parecida a mi hija, pero vestía un camisón que le llegaba hasta los pies, tenía mechones y se encontraba muy sucio. De repente, me habló. «Papá», me dijo con la misma voz de mi hija. Yo no lo podía creer. Después, escuché nuevamente su voz, pero ahora detrás mío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y al darme la vuelta, me percaté que mi hija real estaba allí detrás. Me asustó bastante, pues no la esperaba allí. Volví a ver al espejo y la otra niña ya se había ido. Últimamente me había desvelado mucho y casi no estaba comiendo. Ya antes me habían dicho que, por malpasarme con todo, mi cuerpo y mi cabeza me lo comenzarían a exigir. Así que pensé que se podría tratar todo esto de un extremo cansancio. Me llevé a mi hija a dormir,
No pude trabajar esa noche porque la tormenta llegó y se había ido la luz. Aún así, yo me encontraba muy distraído por lo que había pasado, y mientras estaba acostado en la cama de mi hija, le daba vueltas al asunto en mi cabeza para hallarle una respuesta lógica. Una hora después, quizás un poco más, miré mi celular para saber la hora. Me di cuenta de que no era tan tarde como creía, pero ya tenía que irme a dormir a mi cuarto. Al salir de la habitación de mi hija, me percaté de un resplandor en el pasillo. Pareciera ser que había regresado la luz. Justo a un lado mío había un interruptor, el cual presioné varias veces, pero la luz no llegaba. Entonces me di cuenta que el resplandor provenía del espejo. Me acerqué a él y al asomarme lentamente, me di cuenta que dentro del espejo reflejaba nuestro mismo departamento. Todo estaba iluminado. De pronto, alguien pasó corriendo del otro lado. Fue tan rápido que no pude ver claramente qué había sido aquello, y en ese instante escuché que aquello se rió. Su risa era muy parecida a la de mi hija. Me asusté bastante. Tomé el espejo y lo coloqué boca abajo, viendo hacia el piso. Aquel resplandor se apagó, y la risa de esa niña se desvaneció. Sentí que me estaba volviendo loco. Todo esto que me estaba ocurriendo se lo atribuía al estrés y cansancio que sentía. Así que mejor decidí irme a acostar a mi cama para olvidarme de todo. Al día siguiente me levanté algo tarde. Me dirigí al baño y me di cuenta que mi hija estaba sentada en el sillón viendo el televisor apagado. Realmente no vi el rostro de mi hija, solo vi su cabecita sobresalir del sillón. Le toqué la cabeza, le di los buenos días y le dije que no había luz. Por ello, el televisor no encendería. Ella no me respondió, así que yo proseguí para hacer mis necesidades. Cerré la puerta y por reflejo quise encender la luz. Obviamente no prendió. Saqué mi celular y me senté en la taza. A los pocos segundos, escuché que el televisor había encendido y que eran las caricaturas del sábado por la mañana las que se escuchaban. La luz no había regresado. Yo estaba seguro porque había dejado el interruptor del baño encendido y no se había prendido la luz. Me levanté de la taza para ir a ver de qué se trataba, y al abrir la puerta, la televisión se apagó y mi hija no estaba allí. Me acerqué para ver si ella se encontraba acostada en el sillón o en la alfombra de la sala, pero no estaba allí. Miré en la pantalla del televisor y tomé el control para encenderla. Sin embargo, esta no encendió. Fue cuando pude ver en la pantalla del televisor el reflejo de una niña sentada en el sillón. Se encontraba detrás de mí. Ella me veía atentamente. Su sonrisa me pareció muy macabra, pues no dejaba de crecer. Me di la vuelta para verla, pero no había nadie. Ahí recordé entonces el espejo, y al llegar al pasillo donde había colocado el espejo en el piso, este se encontraba en su lugar, pegado en la pared. No quería acercarme a él, tampoco quería verlo ni de reojo. Imaginaba que en cualquier momento alguien se asomaría. Así que fui rápido a la habitación de mi hija y tomé una sábana. Mi intención era tapar aquel espejo y que fuera lo que había allí no se asomara. Por lo menos yo lo mantendría así hasta hallar una respuesta. Me acerqué al espejo y sin ponerme frente a él o mirarlo, coloqué la sábana. Tuve una extraña sensación de que aquella niña se asomaba por un costado mientras lo tapaba. Más tarde, mi hija despertó y desconcertada al ver el televisor, el espejo del pasillo y el del baño cubiertos con sábana, me preguntó si yo me sentía bien. Le dije que sí, que no debía preocuparse por nada, solo quería dejar todo eso cubierto por el polvo. Le pedí a mi hija que se alistara, pues iríamos a visitar a una amiga de la secundaria. La familia de mi amiga, hasta donde yo sé, se encargaba de trabajos especiales para limpiar auras, brujerías y demás. No tardamos en dar con la familia de mi amiga. Ella fue quien nos acercó a su madre, a quien le platiqué de la situación.
Estuvo muy interesada en apoyarnos, ya que, en cuanto le mencioné sobre lo que pude ver a través del espejo, capté su entera atención. Ya en casa, pidió entrar ella primero y que siguiéramos sus instrucciones, pues si notaba que había algún peligro, teníamos que salir de allí. Dimos un recorrido entero al departamento. Fue cuando se paró frente al espejo donde había visto a la niña esa noche. Quitó la sábana de un jalón y, a decir verdad, yo esperaba ver a la niña allí. Sin embargo, solo se veía el reflejo de aquella señora. Todo parecía normal hasta que me percaté de algo que quizás yo hubiera pasado por alto si mi amiga no me lo hubiese señalado. Mientras que su madre veía seriamente su imagen reflejada, esta le devolvía una sonrisa, moviéndose al mismo tiempo que ella. Fue cuando la señora volteó a verme, pero su reflejo aún la observaba a ella. «Tienes un demonio en esta casa, hijo, y si no hacemos algo, verá la forma de dañarlos», me dijo la señora, así que le pregunté sobre lo que podríamos hacer. Ella me dijo que a los demonios les encanta ver su reflejo en el espejo u otros objetos. Están enamorados de ellos mismos y que en ocasiones se han logrado materializar en forma de niños con el fin de dañar a los débiles de espíritu. Todo esto me cayó como anillo al dedo, pues, siendo honesto, desde la muerte de mi esposa, las cosas ya no han funcionado igual que antes, y me sentía tan débil que en cualquier momento podía decaer. La señora me propuso que sacáramos el espejo cubierto con una lona o cobija y que lo quebráramos lejos de allí. Aquel demonio no tendría a dónde ir, que tendría que regresar de donde vino. Acto seguido, ella cubrió el espejo con la sábana. Le hice caso de forma inmediata, tomé una cobija y envolví el espejo. Después lo subí a la camioneta. La señora se comportó muy generosa al querer acompañarme para terminar ese ritual, mientras que mi amiga y mi hija se quedarían en casa. Nos alejamos varios kilómetros hasta llegar a una zona baldía y abandonada. Coloqué el espejo recargado en una roca y lo destapé. Solo podía ver mi reflejo sosteniendo la roca. Sin pensarlo, la arrojé hacia el espejo, haciéndolo pedazos. La señora me comentó que sería cuestión de tiempo, pues los demonios suelen absorber la energía de las personas, y quizás era por ello que yo no me había recuperado de la muerte de mi esposa. Regresamos lo más rápido posible hacia el departamento, y al entrar tuve una extraña sensación de ansiedad. Allí estaba mi hija sentada en el sillón mirando el televisor apagado, el cual estaba descubierto. Me acerqué a ella y le pregunté si sabía dónde estaba mi amiga, y mi hija muy seria me respondió que ya se había ido a su casa hace mucho rato. Salí para comentarle a su madre, quien me dijo que la alcanzaría allá. Le di las gracias y se retiró. Han pasado varios días, pero, de ser honesto, no noto ninguna mejoría. Al contrario, he notado que mi hija se comporta de maneras muy extrañas, pues la he encontrado a altas horas de la noche sentada en la sala solo observando el televisor apagado. Asimismo, la he encontrado parada justo a un lado de la cama mientras yo duermo. Las noches las he sentido más largas de lo habitual. No suelo descansar, pues siento que no logro recuperar energías. Y lo peor de todo esto es que mi amiga lleva varios días perdida, pues ya no se supo nada de ella desde que vinieron a socorrernos al departamento. No quisiera adelantar hechos, pero siempre he pensado que aquel demonio nunca se quedó en ese espejo, y hoy en día aún escucho ruidos o voces provenientes de todos lados del departamento. Con el tiempo me he ido acostumbrando. Y si suceden más cosas, prometo mantenerlos en contacto. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato compartido por un suscriptor el 28 de febrero de 2022. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.